Estamos avisando a los seguidores que empezaste a transmitir en vivo. Alabado sea Dios. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos empezando a transmitir la clase de Tesalonicenses. Esperamos que se vayan conectando para irlos saludando poco a poco. ¿Cómo estás, Patti? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Un abracito. Betty Morales, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo está el clima por allá, por su casa? Aquí está Eli, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarle. Se puso en pausa, ya está. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Pausa. Bueno, ¿cómo están? Está frío el clima, sí, Pati, parece que va a llover. Y bueno, pues parece que iniciando la temporada de lluvias. Y bueno, pues todo nos ayuda para bien, porque el agua es buena, ¿verdad? El agua es buena, es una bendición que viene de parte de Dios y tenemos que saber vivir con frío, con lluvia, con sequía. A Cristo la gloria por las estaciones. Está lloviznando en tu casa, Betty, cuídense mucho. Por acá está bien, está nubladón, también por la hora, pero parece que quién sabe qué va a pasar, porque a veces se ve el cielo negro, oscuro, y luego las nubes Dios las mueve para otro lugar y no pasa nada. ¿Sí? Sí, amén, gracias a Dios. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que nos da de aprender más de su palabra. Mientras más y más conocemos a Dios, menos temores tenemos de cualquier situación, porque sabemos quién está de nuestro lado. Dios es grande, es poderoso, para Él nada es imposible y en Él estamos completos y en Él estamos seguros, ¿verdad? ¿Cómo estás, Rocío? Un abrazo muy grande a Patti Zambrano, de allá de Valle de Bravo, la maestra Patti, un abrazo muy fuerte también. Marieta, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué bueno que se van conectando poco a poco. Bueno, pues es tiempo de orar y dar inicio a esta clase muy reveladora, porque vamos a aprender más y más acerca de la importancia de saber que somos trinos, somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo físico. Vamos a poder entender también con mayor claridad la palabra de Dios, ¿sí? Entonces oremos todos juntos allá desde tu casita, ayúdanos a orar también. Hola, ¿cómo estás, Josh? Bienvenidos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos, Señor, ante tu presencia, primeramente a bendecirte y agradecerte la gracia de ser llamados hijos de Dios, por el puro afecto de tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por haber venido a nuestras vidas, porque el reino de los cielos se acercó a nuestras vidas y ahora estamos conociendo, Señor, tus estatutos, tus mandamientos de tu reino, y estamos aprendiendo a vivirlos cada día de nuestra vida, comprobando, Señor, tu buena voluntad para nosotros, agradable y perfecta. Te damos gracias, Señor, porque tenemos un nombre, Señor, un título, cada uno de nosotros. Es el más hermoso que hemos oído. Es el ser llamados hijos de Dios, del Dios que creó los cielos y la tierra, del Dios vivo y verdadero, del gran yo soy, del Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, grande en misericordia, el Dios de amor, el Dios de paz, el Dios fuerte y temible, el Dios único, vivo y verdadero. Te amamos, bendito Padre, porque tú nos amaste primero y nos estás revelando tu amor en las Escrituras, conociendo más y más la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que es la prueba más grande de tu amor para con nosotros. Gracias, bendito Padre. Síguenos enseñando tu palabra para que la vivamos, Señor. Enséñanos de ti, revélanos los misterios del reino y ayúdanos, Señor, a ser oidores y hacedores de tu palabra, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias te damos
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Hola hijita, ¿cómo estás? Bienvenidos, ¿cómo están? Saludos a Santi, a Nicole. Yasmín, ¿cómo estás? Bienvenida también. Todos son bienvenidos esta noche. Todas las clases que se imparten en la iglesia Palabra de Vida, todos son bienvenidos. Amén. Todos son bienvenidos. Bueno, vamos entonces nuevamente al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, dice así. Nuevamente, parece que no salimos de esta parte de la Escritura, pero ¿sabes una cosa? Dios nos ha puesto que en el corazón y nos está guiando a conocer más de esto. Y bueno, Dios sabe, todo lo sabe. Y algunos de nosotros sí sabemos que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Pero hay amados hermanos que están llegando a la familia de Dios y también necesitan saberlo. Necesitan que esta verdad sea revelada a sus vidas para que puedan comprender más y más las Escrituras, ¿sí? Dice así, versículo 23, estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice la Escritura: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nacimos de nuevo hace ya algunos años, apenas 30 años, sí, gracias a Dios acabamos de cumplir 30 años de haber recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Durante nuestros primeros años de cristianos no sabíamos esto. Pasaron muchos años, voy a decir tal vez 10 años, que nos fue revelada esta palabra, que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Porque al principio de nuestro caminar en nuestra vida cristiana, alguien nos había dicho que cuando tú recibes al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, tú eres salvo en todo tu ser. Pero la palabra de Dios dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe ser guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo estás? Buenas noches, amada hermanita linda. Buenas noches, Bertita. Un abrazo. Bienvenidas. Entonces, cuando hace muchos años nos compartieron del Señor Jesús, yo misma llegué a pensar que ya éramos salvos, todo nuestro ser era salvo. Y muchas iglesias, muchos hermanos creen eso. Sí, en cierta forma fue una enseñanza que recibimos, pero estaba incompleta. Entonces, en nuestro caminar en la vida cristiana, hay algunos hermanos que llegan a tropezar, llegan a desanimarse, no comprenden toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un libro de revelación progresiva. Entonces, ahora sí sabemos que somos un espíritu que Dios nos dio cuando nacimos de nuevo, un espíritu nuevo. Y en ese espíritu nuevo que Dios nos dio, depositó a su Espíritu Santo. Sabemos ahora que y es ese espíritu que tenemos ahora, renacido, un nuevo espíritu, ¿sí? Ese es salvo. Pero también tenemos un alma. Cada uno de nosotros cuando nació de nuevo, nació en el espíritu, pero teníamos en ese momento los mismos pensamientos de antes, las mismas costumbres de antes, todo lo teníamos igual que antes. Y no nos podíamos comportar de una manera santa. Bienvenidas, ¿cómo están? Buenas noches. No nos podíamos comportar de una manera santa, conforme a la palabra de Dios, porque no sabíamos que teníamos que renovar nuestro entendimiento, es decir, que teníamos que renovar nuestra alma, nuestros pensamientos. Entonces, esa parte no la sabíamos. Y tampoco sabíamos que nuestro cuerpo regresaba al polvo de la tierra y que ese cuerpo que es sembrado en la tierra, que regresa al polvo, no es lo que va a vivificar en la resurrección. No sabíamos eso. Entonces había muchas lagunas al principio de nuestro
crecimiento espiritual. Estamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, y estamos profundizando acerca de que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Entonces, durante mucho tiempo estuvimos en los rudimentos preciosos de la palabra de Dios, porque los rudimentos son preciosos, es un fundamento que no podemos olvidar, ¿sí? No podemos olvidar, pero Dios nos llama a seguir adelante, a la perfección. Dios nos llama a la santificación, Dios nos llama a comprender más y más las profundidades de su palabra. Entonces, ahora sí, con esta revelación que el Espíritu Santo nos está dando, ahora sí sabemos que nuestro espíritu, que el espíritu que Dios nos dio es un espíritu nuevo, y en ese espíritu, que es nuestro corazón, vamos a decirlo así, no es la bomba que pertenece al sistema circulatorio de nuestro cuerpo, pero esa parte espiritual donde Dios depositó a su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, que es el Padre y el Hijo viviendo dentro de nosotros. Dios en nosotros es el que está haciendo la obra. Es Él el que está haciendo la obra, ¿sí? Entonces, tenemos un espíritu nuevo, tenemos un alma que tiene que ser renovada. Cuando nacimos de nuevo, llegamos con nuestros mismos pensamientos. El heredero, aunque dice la palabra de Dios que aunque el niño es heredero de todas las cosas, pues traíamos todo lo mundano cuando recibimos a Cristo Jesús. Y Dios ha ido transformando nuestros pensamientos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de su palabra. ¿Sí? Y ahora vamos a ver escrituras que hablan acerca de esto, porque todo lo que se diga en este lugar tiene que estar sustentado con la palabra de Dios, ¿sí? Amén. Bien, entonces nuevamente dice aquí, Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, es decir, os purifique, os limpie. Tenemos que ser purificados, tenemos que ser limpiados, porque cuando llegamos a la familia de Dios, llegamos bien contaminados, ¿no? Llegamos bien contaminados con muchas cosas, llegamos con muchas cosas de Egipto. Egipto es el mundo que quisimos traer a la iglesia, pero bueno, porque venía en nosotros. Pero Dios nos ha ido renovando, transformando por medio del conocimiento de su palabra. Pero hay algo de nosotros que también tiene que colaborar con Dios. Dios ya hizo toda su obra. El Espíritu Santo nos está revelando su palabra, pero nosotros también tenemos que cooperar con Dios, ¿sí? Nosotros también tenemos que cooperar con Dios. Entonces dice la Escritura, empecemos con esta parte de nuestro ser, que es el Espíritu. En el Antiguo Testamento, como tú sabes, nuestra Biblia está compuesta de 2 grandes tomos gigantes, por decirlo así. Está compuesta de 66 libros de 2 tomos gigantes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, muchas escrituras hablan de que el espíritu y el alma es lo mismo. Pero en el Nuevo Testamento hay una escritura que dice que Dios parte el espíritu y el alma, las coyunturas y los tuétanos. Entonces quiere decir que no es lo mismo. Recordemos que en el Nuevo Testamento están revelados grandes cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento y que nos están siendo reveladas en el Nuevo Testamento. Dice, vayamos al libro de Génesis, Génesis capítulo 2, versículo 7, y vamos al origen de todas las cosas, a la primera mención, ¿sí? Génesis 2, aquí dice Génesis 2, 7, Génesis 2, 7, dice la Escritura, dice Dios. Bienvenidos hermanos, muy buenas noches, bienvenidos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué fue lo que sopló Dios en la nariz del primer hombre? El aliento de vida. Le sopló el espíritu.
El espíritu es el aliento de vida. Ahora bien, ¿qué pasaría si el hombre no tiene espíritu? Vamos al libro de Santiago. Si el hombre no tiene espíritu, el hombre no puede vivir, porque el espíritu es lo que le da vida al hombre, ¿sí? Entonces vimos en Génesis que Dios sopló en el hombre aliento de vida, aliento de vida. Santiago capítulo 2, versículo 26, dice Dios, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué le pasaría a un cuerpo que no tiene espíritu? Estaría muerto. Entonces, ¿qué le da vida a un cuerpo físico? El espíritu. El espíritu es el aliento de vida de un ser humano. ¿Amén? De un ser humano. Entonces ya sabemos lo que es el espíritu. Antes estábamos muertos espiritualmente, aunque teníamos el espíritu, pero estábamos separados de Dios. Pero cuando Dios nos dio un espíritu nuevo, nos acercó a Él y nos dio vida, nos dio un espíritu nuevo, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos, ¿sí? Dios es un Dios de vivos y no de muertos. En el libro de a los Hebreos, capítulo 4, libro a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, 4, 12. Recuerden, en el Antiguo Testamento, el alma y el espíritu pensaban que era uno solo. Pero en el Nuevo Testamento, Dios nos revela que Dios mismo los separa. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice aquí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, la palabra de Dios penetra, hasta partir el alma y el espíritu. Significa que el alma y el espíritu no son lo mismo, sino ¿para qué los va a partir Dios? Los separa, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué es el espíritu? El espíritu es el aliento de vida de una persona. Amén. Cuando el espíritu se separa del cuerpo físico, la persona deja de vivir, lo que acabamos de leer. Entonces, ¿qué es lo que le da vida a una persona? El espíritu. Amén. El espíritu es el aliento de vida de Dios. Ahora bien, vamos por favor al libro de Zacarías, profeta Zacarías, capítulo Zacarías 12:1. Zacarías 12:1. Zacarías capítulo 12, versículo 1. Todas las respuestas de nuestras preguntas están en la Biblia, ¿sí? No tenemos que consultar ningún otro libro porque todo está en las Escrituras. Dice así, Zacarías capítulo 12, versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. ¿Quién nos dio el espíritu humano a cada uno de nosotros? Dios. ¿Sí? Dios nos dio a nosotros el espíritu. Vamos a ver otra escritura, tiene que haber otros dos testigos. Vamos al libro de Job, capítulo 32, versículo 8. Todo asunto tiene que estar con 2 o 3 testigos, 2 o 3 citas bíblicas. Job 32, 8. Alabado sea el Señor. Amén. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo físico. Job capítulo 32, versículo 8, dice así: ciertamente
espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda, ¿sí? ¿Quién es el que nos dio el espíritu? Dios. ¿Y quién nos da el entendimiento? Dios. En el entendimiento es el alma, está hablando del alma, ¿sí? Está hablando del alma. Muy bien, vamos a Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20. Yo recuerdo en lo que llegamos a Proverbios 20, que en alguna librería cristiana, allá por Portales, teníamos las oficinas de la empresa por Portales, ¿sí? Una librería cristiana que terminando de comer íbamos a la librería cristiana a ver qué nos gustaba. Me acuerdo que compré un separador de libros que decía: tengo mi boleto al cielo, nací de nuevo. Y ya me sentía yo feliz porque tenía mi boleto al cielo. Sabía que no era el papelito, sino haber confesado al Señor Jesús como Señor y Salvador. Pero solo una parte de mi ser era salva. Y yo pensaba que era salva completa. Todos queremos ser salvos completos y que no tengamos ningún compromiso. Queremos todo fácil y qué bendición ser hijos de Dios, ya. Como dijo un hermanito, recuerdo unas palabras muy simpáticas que dijo. Y lo dijo así: hay muchos cristianos que se la llevan por la vereda tropical. ¿Qué significa? Ya recibí al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Ya tengo mi boleto al cielo. Ya puedo hacer lo que sea porque ya tengo mi boleto al cielo. Y vivir como en la vereda tropical. Por así lo dijo. ¿Ya saben quién lo dijo? Nuestro hermano Alex, bien simpático. Y así lo dijo. No, hay muchos hermanos que se la llevan por la vereda tropical. ¿Pero qué crees? Que Dios no quiere que tengamos una vida como en la vereda tropical. Dios quiere que aprendamos su palabra y que la vivamos para que comprobemos su buena voluntad agradable y perfecta. Amén. Nosotros también tenemos que hacer algo, tenemos que salvar nuestra alma. ¿Qué pasaría si nuestra alma se pierde? En nuestra alma están nuestros pensamientos, nuestro conocimiento, nuestras emociones. ¿Qué pasaría si eso se pierde? No nos reconoceríamos unos a otros. Y sería muy triste no reconocernos y perder nuestros pensamientos como cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿es importante salvar nuestra alma? Sí. ¿De quién depende salvar nuestra alma? De mí. ¿De quién crees? De nosotros. El Señor Jesús ya nos dio un espíritu nuevo. Ahora, ¿de quién depende salvar el alma? De cada uno de nosotros. Bien, vamos a ver la escritura. Vamos a Primera de Pedro 1:9. Primera de Pedro 1:9. Nos había dicho Proverbios 20. Ah, perdóname, sí. Proverbios 20:27. Sí, ¿verdad? No lo leímos. No. Proverbios 20:27. Gracias. Gracias. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Recordemos que tenemos que identificar, cuando leemos la palabra espíritu, si se refiere al espíritu humano o al Espíritu Santo. ¿Cómo lo puedo identificar? Es muy sencillo. Todas las minúsculas se refieren al espíritu humano. Y todas las mayúsculas se refieren al Espíritu Santo de Dios. Y dice aquí, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual, la lámpara, escudriña lo más profundo del corazón. ¿Qué significa? Que Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Cuando queremos venir, cuando no queremos venir, cuando estamos de rebeldes, cuando estamos queriendo hacer nuestra voluntad, Dios lo sabe todo. Nada es oculto ante sus ojos, ¿sí? Nada es oculto ante sus ojos. Ahora bien, antes de pasar a lo del alma, ¿qué parte de nuestro ser se comunica con Dios? Juan 4:24. Juan 4:24. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. ¿Nuestro cuerpo se comunica con Dios? No.
Nuestra alma se comunica con Dios, bueno, pues en la oración, ¿sí? Pero ¿qué parte de nuestro ser tiene contacto con Dios? El Espíritu. Fíjense lo que dice Juan 4:24. Dice el Señor Jesucristo: Dios es Espíritu con mayúscula, es Espíritu Santo. Dios es el Espíritu Santo. Y los que le adoran en espíritu, en el espíritu humano, y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué parte de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se comunica con Dios? El espíritu. Cuando estábamos muertos en el espíritu, ¿nos podíamos comunicar con Dios? No, porque estábamos muertos espiritualmente. Pero cuando ya tenemos un espíritu vivificado, ¿nos podemos comunicar con Dios? Sí, porque Dios es espíritu. Nosotros nos podemos comunicar con Él porque Él es espíritu. Amén. Y nosotros tenemos un espíritu vivificado. Amén. Antes no podíamos, aunque lo intentáramos, estábamos muertos espiritualmente. Ni siquiera podíamos entender la palabra, porque estaba velada a nuestro espíritu, estábamos muertos. Una vez un hermano muy amado dijo así: éramos como los pescados de la viga. ¿Alguien ha ido a comprar pescados a la viga? Sí. Bueno, pues al mercado, ¿no? Están todos los pescados. ¿Cómo están? Sobre el hielo, con los ojos abiertos y bien muertos. Pero sí con los ojos abiertos. Él decía así. Ella partió con el Señor. Decía: parecíamos pescados de la viga, con los ojos bien abiertos, pero bien muertos. ¿Sí? No podíamos entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espiritual. La palabra de Dios se discierne por el Espíritu. Entonces, solamente los nacidos de nuevo pueden comunicarse con Dios, porque Dios es espíritu. ¿Sí? Dios es espíritu, esa es la verdad. Entonces, ¿qué parte de nuestro ser se comunica con Dios? Nuestro espíritu. Amén. El mismo en Romanos 8:16. Romanos 8:16. Dice la Escritura también: el Espíritu Santo. Vamos a esperar a que lleguen nuestros hermanos, porque sí es importante que lo vean en las Escrituras. Romanos 8:16 dice así: el Espíritu Santo mismo, aunque en la palabra de Dios aquí dice el Espíritu, está con mayúsculas, para mi entendimiento tengo que decir el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Amén. ¿Cómo sabes que eres hijo de Dios? Porque tu mismo espíritu, Me lo revela. ¿sí? A tu mismo espíritu se lo reveló el Espíritu Santo. Así es. El Espíritu Santo le reveló a tu espíritu humano que eres hijo de Dios. Amén. Y lo puedes comprobar. Pues no lo puedo comprobar, pero es por fe. Y nadie me puede mover de ahí. Así es. Amén. Estoy completa. Ustedes están completamente seguros que son hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le ha revelado a mi espíritu que soy hija de Dios. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿quién te dio esa revelación? Al Espíritu. El Espíritu Santo. ¿A qué parte de tu ser se la dio? A tu espíritu. A mi espíritu humano. A su espíritu. Vamos a volver a leer. Fíjense. Dice así. Romanos 8:16. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿A quién le doy testimonio? A nuestro espíritu. De que somos hijos de Dios. Amén. ¿A qué parte de nuestro ser le dio el testimonio de que somos hijos de Dios? A mi espíritu. A nuestro espíritu. Dios se comunica con nosotros por medio del espíritu. Ahora, la palabra de Dios que ya está en nuestro espíritu, sí, como dice el pastor, sube a nuestra alma, ¿sí? Y entonces ahí donde viene la renovación y toda la transformación. Amén. Amén. Vamos a ver otra escritura que habla de lo mismo. Primera de Corintios 14:14.
Primera de Corintios 14, 14. Y aquí está hablando qué sucede cuando una persona habla en lenguas. ¿Sí? Empecemos desde el 14, 2. ¿Sí? Primera de Corintios 14, 2. Dice, porque el que habla en lenguas, recordemos que hablar en lenguas es una manifestación del bautizo del Espíritu Santo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu Santo habla misterios. ¿Sí? Ahora sí, vamos por favor al versículo 14. Porque si lloro en lengua desconocida, es decir, en lengua angélica, ¿qué pasa? Mi espíritu ora. Es mi espíritu el que está orando. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Aquí hay una separación del espíritu y del alma. El alma es el entendimiento. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí? Nuevamente dice, porque si lloro en lengua desconocida, en lenguas, es una lengua espiritual, es una lengua angélica, mi espíritu humano ora, pero mi entendimiento, pero mi alma queda sin fruto. ¿Sí lo podemos ver? Entonces no es lo mismo el espíritu que el alma. ¿Sí? Versículo 15, ¿qué pues? Oraré en el espíritu humano, lo voy a decir así, pero oraré también con el entendimiento, con el alma. Cantaré con el espíritu humano, pero cantaré también con el entendimiento. Hay una separación entre el espíritu y el alma. Es diferente. ¿Sí? Entonces, cuando podemos comprender esto, podemos también comprender el crecimiento espiritual. Dios se comunica con nosotros por medio del Espíritu. Amén. Pero nuestras palabras tienen todo que ver. Y en el alma están nuestras emociones, nuestros pensamientos, la toma de decisiones. ¿Dónde está? En el alma. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a Primera de Pedro 1:9. Primera de Pedro 1:9. Primera de Pedro 1:9. Dice así: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Quién tiene que salvar el alma? ¿Dios o yo? ¿O Dios o tú? Tú. ¿Cómo se salva el alma? Aquí, Primera de Pedro 1:22. ¿Sí? Primera de Pedro 1:22. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Habrá Dios cambiado de parecer actualmente? No. La palabra de Dios es la misma. Pasarán los cielos, pasará la tierra, y la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios es actual hoy, mañana y siempre. ¿Sí? La palabra de Dios no cambia. ¿Cómo purifico mi alma para que sea salvada? Por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Y si no obedezco la palabra de Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy salvando mi alma? No.
¿Quién tiene que salvar el alma? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Dios no nos va a obligar a obedecer su palabra, porque Él es un caballero. Nos dio un libre albedrío, pero también nos dio a su Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y es el que nos convence de pecado, de juicio, de justicia. ¿Quién nos convence? El Espíritu Santo. ¿Qué tan lejos está el Espíritu Santo? Tan lejos como mi corazón. ¿Y quién es el que nos revela la palabra? El Espíritu Santo. ¿Quién nos lleva a la verdad? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Dios habitando en nosotros, para purificar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para ser irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando obedecemos la palabra, como dice el pastor, y tiene razón, podemos obedecerla por mandamiento o por gracia. Por mandamiento, pues gloria a Dios por los mandamientos, ¿sí? Porque al principio es por mandamiento, pero después se convierte en un modo de vida. Amén. Y ya lo hacemos por gracia. Amén. ¿Sí? Porque ya fuimos entrenados en eso. Y quien nos convence es el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo salvo mi alma? Por medio de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Y quién es el camino, la verdad y la vida? El Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? Es la palabra que descendió del cielo. Él es el pan de vida. Amén. Cuando nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios, estamos comiendo del Cordero. Amén. Ahora, comer del Cordero significa comer todo lo que dice la palabra de Dios. No nada más lo que nos gusta. Nos gusta la prosperidad, nos gusta la sanidad, nos gusta, es lo que son los ministerios que se llenan más rápido. Pero cuando se trata de obediencia, servicio, y hay como que son los ministerios más desolados, ¿sí? Porque nos gustan las cosas inclusive que no nos cuestan, pero cuando tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, ¿qué parte de nuestro ser lleva cautivo a la obediencia a Cristo? Nuestra parte espiritual, nuestro hombre interior, fortalecido en el Espíritu Santo. Amén. Sí, amén. Lleva cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a Santiago capítulo 1. Nos damos cuenta que la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios es verdad, inspirada por el Espíritu Santo. Santiago capítulo 1, versículo 21. Amén. Amén. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. Amén. ¿Sí? Esta revelación que Dios nos ha dado a nosotros nos llegó 10 años después de haber recibido al Señor Jesús. No sabíamos esto, sabíamos que éramos salvos y que teníamos nuestro boleto al cielo. Y recibíamos la palabra de Dios y recibíamos la palabra de Dios. Gracias a Dios por ese primer peldaño que son los rudimentos, ¿sí? Que son verdaderamente la entrada al reino de Dios. Se necesitan los rudimentos, pero ya Dios nos llama a ir más a las cosas profundas de Dios y las entendemos mejor, ¿verdad? Santiago capítulo 1, versículo 21, dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia, es decir, toda contaminación, ¿quién la va a desechar? Yo. Exacto. Señor, deséchala por mí. No. Tú la tienes que desechar. Por lo cual, desechando, y la palabra desechando es un verbo presente continuo. Todo el tiempo la tenemos que estar desechando. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar
vuestras almas. ¿Qué va a salvar nuestras almas? La palabra implantada en nuestro corazón. Cuando la obedezco, primero la recibo con mansedumbre. Mansedumbre quiere decir, viene de Dios, Señor, yo lo recibo. Con tranquilidad, sin ofrecer resistencia, ¿sí? Sin ofrecer ninguna resistencia, sin levantar argumentos que se levanten en contra del conocimiento de Dios. Ay, eso no me gusta. No me gusta perdonar. No me gusta amar al prójimo. Podría ser algo así, ¿no? ¿Sí? No digo que a mí no me guste eso, ¿eh? No, todos estamos trabajando en todas las cosas, ¿no? ¿Sí? Y dice así nuevamente, por lo cual desechando toda inmundicia, es decir, todas las cosas que nos han contaminado, las tenemos que desechar, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No es el conocimiento lo que nos salva, sino el poner en práctica el conocimiento. No es el conocimiento envanece, ¿sí? Es vivir lo que Dios nos está dando. Dios nos está dando enseñanza, hay que vivirla intensamente, ¿sí? Nos vamos a equivocar algunas veces, sí, es un entrenamiento, pero de tanto practicarlo va a llegar un momento en que lo vamos a vivir por gracia, un estilo de vida, ¿sí? Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mientras se está viendo en el espejo, la está considerando. Pero cuando deja de verse en el espejo, se olvida cómo él mismo es. Me estoy viendo en el espejo, estoy considerando la palabra, ¿sí? Porque la palabra nos confronta en nuestro yo. Dios dice que hagamos tal o cual cosa y es como si nos viéramos en el espejo de Dios, ¿cómo somos realmente? Ay, no, yo no hago eso que Dios dice, ¿no? Y estoy considerando lo que Dios está diciendo, pero cuando me dejo de ver en el espejo, me olvido de la palabra y me olvido que Dios me estuvo confrontando ahí, ¿sí? Por eso es importante que todo lo que aprendamos lo pongamos en práctica, porque estamos en este tiempo, en un tiempo de entrenamiento, no de conocimiento. Bueno, sí recibimos el conocimiento, pero para ponerlo en práctica. ¿Cuándo no se me va a olvidar? Cuando lo pongo en práctica. Un centro de entrenamiento, ¿sí? Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, es decir, cómo es él, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, está constantemente ahí, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra, ¿sí? Y así es como salvamos nuestra alma. Amén. Gloria a Cristo Jesús. El alma es eterna. El alma no se puede morir, ¿sí? Mateo 10, 28. Vamos a Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. Dice el Señor Jesús:
Amén, amén. Dice el Señor Jesús, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Cómo estás, Mari? Un abrazo, hermanita. Mari de Valle de Bravo. Un gusto verte. Dios te bendice. Gracias a Dios por tu vida. Amén. Entonces, en otras palabras, somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo físico. Cuando entendemos lo que somos, podemos comprender más y más la palabra de Dios. Tenemos que salvar el alma. Somos un espíritu, amén. Un espíritu renacido que Dios nos dio. Esa es la parte de nuestro ser que es salva. El alma, nosotros lo tenemos que salvar. ¿Sí? Y cuando en la resurrección el Señor Jesús nos llame, nos dará un cuerpo glorificado como el de los ángeles. Alabado sea el Señor. Vamos a ver eso la próxima clase con mucho detenimiento. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por lo que nos ha dado el día de hoy. ¿Sí? Y bendito sea Dios que podemos ir creciendo más y más en el conocimiento de su palabra. Padre bendito, Dios eterno, príncipe de paz, te damos gracias, Señor, por tu palabra. La guardamos en nuestro corazón. Gracias porque nos enseñas, escudriñas nuestros corazones, nuestros pensamientos y sabes lo que necesitamos todos cada día. Te bendecimos, bendito Padre, por revelarnos tu palabra, Señor, para que la vivamos, Señor, todos los días de nuestra vida. Estamos agradecidos contigo, Señor, de que te ha placido habitar en nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo en nosotros. Somos tu obra, Señor. La obra que iniciaste en nosotros, sabemos que no la vas a suspender ni a detener hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque somos obra en tus manos. Tú eres el buen alfarero, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, está siendo renovado, transformado por tu Espíritu Santo para que seamos hallados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy buenas noches a todos. Amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo por siempre, mi Pati bonita. Que Dios les bendiga grandemente. 10 minutos de descanso para que el pastor nos dé una clase y todos estamos atentos a ella. ¿Sí? Muy buenas noches a todos. Gracias, gracias a Dios, gracias a Dios. Bendiciones para todos. Aquí les mandan un fuerte abrazo a todos. Bendiciones. Bye.